Tenemos en la línea telefónica al doctor Farid Kahat. Él es analista internacional y especialista en el tema del cercano oriente. Doctor Kahat, buenos días. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, Farid, ¿cómo ves la situación actualmente? Se habla de que puede lograrse algún tipo de cese al fuego, por lo menos en estos momentos. ¿Qué tanto duraría? ¿Qué viene después? Bueno, yo todavía creo que no es la prioridad de Israel la invasión terrestre de Gaza. Por un lado, si bien hay 84% de israelíes que aprueban las acciones actuales, solo un 30% aprueba una incursión terrestre, y probablemente sea por los resultados que esta tuvo el año 2009, ¿no? En donde Israel termina acusado por una comisión de Naciones Unidas de crímenes de guerra, sin lograr a cambio reducir la capacidad de Hamas de lanzar cohetes contra su territorio, y peor aún, ahora resulta que Hamas tiene cohetes de mayor alcance incluso que el año 2009. Por esto último, y porque Israel ya no cuenta con un gobierno complaciente en el lado egipcio de la frontera con Gaza, una incursión además tendría que afrontar nuevos retos. Israel tendría que controlar esa frontera si quiere evitar el paso por ella de todo tipo de bienes, incluyendo pertrechos militares, y por el mayor alcance de los cohetes tendría que controlar virtualmente toda la franja. Entonces creo que todavía la primera opción es algún tipo de acuerdo que sea un cese al fuego de mayor aliento que el habitual, ¿no? Digamos, estaba hablando, aunque son trascendidos, no hay forma de saberlo con certeza, de que por un lado Israel exige algún tipo de garantías de que Hamas y la Yihad Islámica no logren rearmarse luego de un cese al fuego, pero a su vez Hamas exige que el cese al fuego sea el preludio al fin del cerco que por aire, mar y tierra Israel ha tendido sobre Gaza. Si surge algo así, sería lo mejor posible dentro de estas circunstancias en general asiagas, ¿no? Doctor, hemos escuchado al consejero de la Embajada de Palestina, Ahmad Atta, cuando hace esta evaluación de por qué están las cosas así en este punto, y lo que él menciona es que es una cuestión política interna de los políticos allá en Israel. ¿Usted lo ve de la misma forma? Es difícil no creer que eso sea uno de los factores. Como él mencionaba, esto ocurrió antes de elecciones en Israel también, en 2008. Aunque la diferencia es que en ese entonces era un gobierno que podía perder las elecciones, y presumo que pensaba que la incursión terrestre podía revivir sus expectativas electorales. En el caso de Netanyahu, su situación no es ni por asomo desesperada. Él tenía una buena probabilidad de ganar las elecciones, pero precisamente por eso tenía que mostrar fortaleza frente a Hamas. Eso reditúa electoralmente, y ahora probablemente esté buscando credenciales como posible pacificador, me refiero a alguien capaz de negociar una solución pacífica al conflicto, porque ese era probablemente su mayor hándicap electoral, ¿no? Digamos, a él podía candidatear como alguien que era capaz de una gestión eficaz de los asuntos del Estado y tener una posición fuerte, yo diría hasta extremista respecto al tema palestino, pero digamos sus rivales podían acusarlo de no tener ningún tipo de interés en negociar una solución pacífica al conflicto. Estaría intentando, digamos, crear ese tipo de credenciales. Farid, hemos visto que este tipo de enfrentamientos se suscitan cada determinado número de años, hay algún tipo de acuerdo, no pasa de ahí y después volvemos a ver la misma situación. Mi pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo definitivo, un acuerdo que permita al pueblo palestino y al pueblo israelí llegar a una paz duradera? Bueno, el problema es que el gobierno de Netanyahu ya ha dicho explícitamente que no aceptaría un Estado palestino bajo las fronteras de 1967, y esa es la condición sine qua non para que haya una solución pacífica. Digamos que Hamas también alega que en su carta fundacional que Israel no tiene derecho a existir, pero por otro lado Hamas no se niega a negociar con Israel,
y de cualquier manera Israel existe al margen de lo que jamás piense respecto a su derecho a existir, mientras que el Estado palestino no existe, y si Israel no deja de ocupar el territorio palestino no va a existir jamás. Entonces no es la coyuntura más propicia, sobre todo si Netanyahu es reelegido. Supongo que la forma optimista de verlo sería decir que solo Nixon, un republicano conservador, podía ir a China, o solo un militar de derecha como De Gaulle podía abandonar Argelia. Entonces algunos tienen todavía la esperanza de que alguien como Netanyahu sea el equivalente israelí. Yo todavía tengo mis dudas de que ese sea el caso. Doctor, ¿qué podemos esperar en las próximas horas? Se pensaba que ya ayer por la noche pues se podría firmar algún acuerdo para establecer alguna tregua en Gaza entre israelíes y palestinos, pero esto no sucedió. Dice el consejero Atta que después de que llega Hillary Clinton a esta reunión parece que las cosas cambian, que parece que las cosas toman otro cariz, pero ¿usted cómo ve el ambiente? Bueno, yo todavía creo que es posible un acuerdo de cese al fuego de mayor envergadura de los anteriores, que como vemos han sido papel mojado en tinta. Pero, digamos, yo no creo que Hillary Clinton haya ido a la región para recrudecer el conflicto o para, digamos, buscar una solución militar. De hecho, mi impresión es que no habría desviado su itinerario del este asiático hacia el Medio Oriente si no creyera en primer lugar que un acuerdo es posible, pero en segundo lugar si no creyera que su presencia genera presión en favor de un acuerdo, porque digamos sería un desaire público a el principal funcionario norteamericano en el mundo no arribar a un acuerdo en presencia de ella en el lugar. Doctor Farid Kahat, gracias por tomar nuestra llamada, gracias por ayudarnos a tratar de entender una muy